Hoy estamos aquí en un local muy especial aquí en Valencia, en la Plaza de la Reina, se llama Molto. Molto, ¿qué especialidades tienes? Estoy aquí con el panadero responsable, con Pau Sánchez. Pau, ¿qué ofrecéis que es tan especial aquí en Molto? Bueno, lo más especial que ofrece Molto es que amasamos, formamos, fermentamos y cocemos el pan delante del cliente. Y luego lo cocemos en un horno de piedra, todo a la vista del público, tanto desde la gente que pasa por la calle a la gente que está dentro del restaurante. Esa sería la especialidad, ¿no? Lo que queremos transmitir con esto es la transparencia, la fiabilidad, la verdad. Transmitir que trabajamos para el cliente, que no trabajamos por vender un pan barato, un pan económico, sino que queremos vender un pan de verdad y al mismo tiempo dar calor, dar la acogida, que el cliente se sienta como en casa, que se sienta a gusto. Ese sería el lema de Molto, ¿no? Me siento a gusto y me siento como en casa, no solamente por tanta cantidad y calidad que ofrecéis de pastelería, de panadería, de panes diferentes, de panes del norte. Yo digo, bueno, tenéis aquí tantas cosas, ¿cómo la idea esto? ¿Sois aquí tanta gente que está trabajando? ¿Cómo ha salido esta idea? Esta idea sale sobre todo porque queríamos que el artesano, el que respeta su oficio, el que trabaja con buenas materias primas, el que no trabaja de una manera industrial, pensábamos que tenía que buscar una solución de futuro. Y esa solución de futuro es encontrar un lugar como este en el que se pueda efectivamente ofrecer ese tipo de producto y al mismo tiempo encontrar un lugar acogedor para que el cliente se encuentre como en casa, se sienta a gusto y al mismo tiempo pueda ser agradecido, o sea, encontrar un producto de calidad hecho a mano y delante del público. He leído y también me he confirmado que aquí los mejores artesanos aquí de la Comunidad Valenciana y también muchos de la Costa Blanca están trabajando aquí, en este lugar. Y tenéis también aquí el producto que directamente elaboráis aquí. Correcto. Aquí tenemos todos los productos son valencianos, con materia prima valenciana, la mejor materia prima y los mejores artesanos valencianos estamos aquí todos concentrados. Sí. Pau, mi última pregunta es, aquí en Valencia, bueno, detrás la Plaza de la Reina, la Catedral y todo, lo mejor sitio, el lugar que existe en Valencia. Te quería decir una cosa, ¿por qué debería venir un turista o alguien de la Costa Blanca para que visita a Valencia? ¿Por qué motivo debe venir aquí para Molto? Pues un turista de la Costa Blanca o un turista de cualquier parte del mundo, porque esto es un negocio multicultural que está abierto a todas las personas del mundo, debería venir aquí porque va a encontrar muchas cosas. Va a encontrar transparencia, porque todo se hace delante del cliente, va a encontrar calidad, porque todo está fabricado por artesanos, y va a encontrar un lugar donde va a sentirse acogido, va a sentirse mimado, y va a sentirse con el calor que transmite el obrador, el horno de piedra, va a sentirse como en casa, va a sentirse en la cocina de casa, cuidado como si fuera su madre. Por eso tiene que venir aquí. Una cosa que leí, para acabar, leí otro día un artículo que el turista viene a Valencia, a la Comunidad Valenciana, a la Costa Blanca, a toda la zona de la costera española, lo primero está que buscando buena gastronomía. Y vosotros también sois una gran parte aquí de la gastronomía aquí en Valencia. Efectivamente, aquí va a encontrar la mejor gastronomía, hecha de la manera más reciente, todo fresco y muy atractivo, lo va a ver enseguida, va a ver esa frescura, esa transparencia y lo que queremos transmitir, que es salud y cuidado para nuestros clientes. Lo confirmo, se encuentra aquí. Muchas gracias, Pau. Pau Sánchez, el responsable panadero aquí en Molto. Aquí encontráis los mejores artesanos en panadería y pastelería de toda la Comunidad Valenciana, reunido de la Costa Blanca, de la Comunidad Valenciana, de Valencia. Bueno, me encanta hoy despedirme de aquí de Valencia. Muchas gracias y a ti y a todo tu equipo.